Bueno, buenas tardes, chicas, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo las trata el día por Justo de Arac? Acá ayer estuvo frío, lluvioso, ventoso. Hoy por lo menos hay un poco de sol. Hoy está un poquito más lindo. Por lo menos detrás de la ventana se ve el solcito. Así que espero que estén tomando unos ricos matecitos mientras estamos en clase. Aprovechen. La idea de hoy es continuar con la dinámica que hemos iniciado. Hola, Tatiana. Con la dinámica que ya hemos iniciado la vez anterior. Hola, Jessica. Y avanzar sobre un eje, justamente lo que hablábamos la vez pasada, la reunión pasada, era más introductorio. Hoy ya vamos a entrar en un eje bastante importante para todo lo que es el proceso de planificación pedagógica didáctica del aula, justamente, y tiene que ver con un eje de encuadre de la planificación. Y digo de encuadre desde el punto de vista de aquellos modos de contextualizar y el lugar que ocupa todo lo que tiene que ver con el contexto de la planificación educativa. La vez pasada, en la reunión anterior, nosotros planteábamos la importancia, se recordarán ustedes, de las diferencias que hay entre el conocimiento disciplinar, el conocimiento cotidiano y el conocimiento a ser enseñado. Bueno, ahora vamos a ver dónde insertamos esos niveles o dimensiones del conocimiento en la escuela, entendida ya como un dispositivo, en la escuela entendida como una red, como un complejo, desde una mirada mucho más dinámica y mucho más compleja, puesto que para justamente afianzar todo lo que tiene que ver con la mirada de la planificación educativa, nosotros necesitamos revisar aquellos aspectos que hacen a los encuadres de la planificación pedagógica didáctica. ¿Ahí se está viendo la diapositiva, profe? ¿Sí? Buenísimo. Sí, profe. Bárbaro, chicas, bárbaro. De modo tal que el eje que hoy vamos a introducir es un eje muy importante, no es un eje que adquiere grandes conceptualizaciones teóricas, pero sí es un eje que nosotros necesitamos siempre revisar a la hora de pensar la planificación de nuestra unidad didáctica, de nuestro proyecto pedagógico y de nuestro proceso de aprendizaje en el aula. Y tiene que ver justamente con lo que está colocado allí en la diapositiva, que es la mirada compleja. La mirada compleja tanto de la enseñanza como de la planificación educativa de los aprendizajes, concretamente. Y esta mirada compleja, esta mirada de dispositivo, nosotros la vamos a hacer siguiendo a una autora contemporánea, así como en otros ejes de este espacio curricular vamos a citar a otros pensadores de Argentina. Aquí les presento en esta diapositiva la profesora sobre la cual vamos a tomar un poco el encuadre, desde dónde se mira los procesos de enseñanza en una perspectiva compleja. Es la profesora Violeta Guyot. La profesora Violeta Guyot es una filósofa dedicada a la filosofía de la educación, concretamente argentina, que vive aquí en San Luis Capital, porque, como ustedes están viendo en la diapositiva, tiene esa categoría, ya es una profesora jubilada en este momento, tiene la categoría de profesor emérito. Profesor emérito es aquel profesor que tiene más méritos, por eso es emérito, que nosotros, profesores comunes, justamente dada su trayectoria.
Y como ustedes verán, yo allí les he colocado para que ustedes vean que es una persona eh, a la cual nosotros queremos y apreciamos mucho porque ha sido maestra formadora de muchos de nosotros profesores que ustedes tienen hoy en la UNIME, es una persona que ha venido produciendo a lo largo de más de 30, 35 años distintas obras de pensamiento dedicadas a la filosofía de la complejidad y de la complejidad en educación. Allí hay algunos de los títulos que ella ha producido y a partir de los cuales nosotros hemos querido traer algunos elementos, algunas herramientas para compartir con ustedes en este andamiaje del pensamiento complejo en la planificación educativa. Lo primero que vamos a rescatar en esta mirada compleja de los procesos de enseñanza, en esta mirada compleja del aula y de la institución, es que la práctica educativa, que si bien nosotros todavía no la hemos definido ni abordado conceptualmente, ya la vamos a abordar en otros ejes de este mismo espacio curricular, pero es un concepto que ustedes vienen trabajando de distintas asignaturas de los 2 años anteriores. La práctica educativa es para nosotros, maestras de grado, maestras de nivel inicial, maestras del maternal, de la sala de 5, concretamente, esa práctica pedagógica es una práctica que está, vamos a decir, atravesada justamente por un interjuego de relaciones, concretamente. Un interjuego de relaciones que en primer lugar, está dado por los sujetos que interactúan en esa relación. Y los sujetos que interactuamos en esa relación somos nada más y nada menos que ese sujeto que enseña y ese sujeto que aprende en distintos momentos de la vida y en distintas localizaciones y posiciones, que es lo que todos conocemos como el docente y el alumno. Es decir, que lo primero que tenemos que rescatar en esa práctica educativa y en esa mirada de la planificación docente es que nuestra práctica es una práctica intersubjetiva, no es lineal, no es que va del docente al alumno de manera unívoca, no, es dialéctica, es decir, que se produce entre los sujetos. El docente produce un conocimiento, el alumno o el enseñante produce otro conocimiento que se llama aprendizaje. Y como ya lo decíamos en reuniones anteriores, y lo vamos a recalcar también hoy, concretamente, nuestra relación intersubjetiva es una relación en el aula muy particular y muy específica, porque cualquiera de ustedes me podrán decir, profe, cuando yo voy a misa en la parroquia, también tengo en cuenta una relación entre sujetos. Profe, cuando yo voy al club a hacer deporte, también tengo en cuenta una relación entre sujetos. Profe, cuando voy a la carnicería a comprar medio kilo de carne molida, también tengo una relación con el sujeto llamado carnicero. Todas esas son relaciones intersubjetivas, sin duda. La del aula también es una relación intersubjetiva, pero mediada por un tercer elemento particular, que es la que lo hace específica a esa relación. Y esa relación es una relación de sujetos mediada por el conocimiento. Conocimiento que, como veíamos en la reunión anterior, puede ser conocimiento disciplinar, puede ser conocimiento cotidiano, puede ser conocimiento didáctico, puede ser distintos tipos de conocimiento. Pero no nos olvidemos nosotros, maestras, que nuestro sentido de ser, nuestro núcleo y nuestro centro en el aula es el conocimiento, porque si no, no nos distinguimos ni de la carnicería, ni del club barrial, ni de la parroquia. Somos todos lo mismo, y no somos lo mismo. Nosotros estamos en la escuela,
no importa el nivel que sea, podemos estar en la universidad inclusive, estamos para trabajar entre los sujetos con el conocimiento. De modo tal que lo primero que tenemos que ver en ese nudo gordiano, en ese nudo problemático y central, en el corazón del aula, es que nuestra práctica es una práctica que se realiza en tres sujetos y es una práctica mediada por el conocimiento. Esas dos características hacen y definen a la práctica educativa. Luego podemos agregarle muchísimas otras características, pero estas dos son infaltables, son insustituibles, porque es la que lo hacen propia y específica del oficio de educar, del oficio de ser docente. Es esa práctica educativa la que hoy, fíjense cómo se va complementando la diapositiva con la anterior, allí está el corazón de lo que hemos dicho, sujeto que enseña, sujeto que aprende, mediación, el conocimiento, es lo que se llama el famoso triangulito de la práctica educativa. Pero lo que nosotros vamos a intentar explicar hoy, justamente, es que esa práctica educativa es necesaria de ser mirada desde una perspectiva compleja. Eso es lo que vamos a ir intentando describir, analizar y descubrir, justamente. Y cuando decimos compleja, ¿a qué estamos haciendo referencia? Fundamentalmente, a que en esa relación entre sujetos mediada por el conocimiento hay distintos niveles de comprensión, distintos niveles de complementariedad, todos los cuales interjuegan a la hora de pensar nuestra planificación de enseñanza y aprendizaje. Es decir, que para ser maestra no basta solo tener un alumno sentado en el banquito o en la sillita de 4 años del jardín de infante, sino que además, fíjense ustedes, la primera circunferencia que rodea a la práctica educativa, que está colocada allí en la diapositiva, tiene que ver con un primer escalón o andamiaje en donde se inserta, es decir, la práctica educativa remite directamente a la escuela, es decir, a la institución educativa. Esto quiere decir que no es lo mismo una sala de 5 años en el jardín de infantes número 5, Crecer Jugando, de Justo Daract, que una sala de 5 años en la escuela Pablo Pisurno de Villa Salle. ¿Por qué? Porque estamos hablando de dos instituciones educativas, estamos hablando de dos identidades, estamos hablando de dos territorios y estamos hablando de dos culturas, justamente en los ejemplos que hemos utilizado, diferente, ya que una refiere a la urbanidad, a la ciudad, y otra refiere a la ruralidad, que es el campo, ¿no? De modo tal, más allá del ejemplo que acabo de dictar, el mismo ejemplo podemos decir, no es lo mismo una práctica educativa en una escuela de Justo Daract que en una escuela de San Luis Capital, o no es lo mismo una práctica educativa en una escuela de San Luis Capital que en una escuela de frontera en Jujuy o en Tierra del Fuego. Fíjense cómo va variando esa práctica educativa de acuerdo a la naturaleza y a la identidad de la institución educativa en donde se inserta la práctica. Y ustedes, maestras, ¿dónde descubren la visión y la misión, fíjense lo que digo, la visión y la misión
de la institución educativa. ¿A dónde van a preguntar de qué institución educativa se trata? ¿Qué les parece? A ver, ¿qué idea les arroja? ¿Cómo hago yo para saber de qué escuela se trata? ¡Qué silencio! ¿Qué dicen, chicas? ¿Cómo se enteran? Le voy a preguntar bien concreto. ¿Cómo se enteran ustedes qué es el jardín número 5? A ver, ¿quién me lo explica? Me parece que nos vamos a ir a tener que tomar mate, profe. Se fueron todas las alumnas, no hay nadie en clase. Vamos, chicas. Ahí la Esto es un, Florencia activa el micrófono. un espacio de aprendizaje. Vale equivocarse, es mejor equivocarse acá. Es ¿Sí? lícito. Estamos charlando. A ver, ¿cómo se enteran que es una escuela? Cuéntenme. ¿Ustedes que van a ser maestras? Y recurran un poco a lo que han venido haciendo en otros espacios, un poco al título del espacio en el que estamos, si ustedes quieren, como para tirarle una pista. Eh, y bueno, yo estoy seguro en que en primer año y en segundo han como tenido estos primeros contactos acerca de lo que pregunta el profesor. Vamos, anímense. Hola, hola. ¿Hay alguien? ¿O estamos frente a cámaras fantasmas? Uy, que están tímidas hoy. La vez pasada charlaban mucho. ¿Sabe qué, profe? Creo que estamos en semana de exámenes, me parece. Están Quiere en decir que otra. se fueron a estudiar la materia, dejaron la cámara. No sé, digo, de pronto. Profe, Nadie. ¿podría repetirme, explicarme la pregunta? Porque no comprendí A bien. ver, Flor. Estaba con mi Mirá, nene recién y no pude escuchar está bien. bien. Lo Sí, concreto es yo lo lo mismo, siguiente, profe. Flor. Si yo te pregunto, a ver, yo no soy docente, no soy nada, soy una persona que pasa por la calle, ¿no? Es decir, che, Flor, decime, ¿qué es el jardín número 5? ¿Cómo lo explicarías vos? Ah, ¿Qué bien. le dirías? ¿Qué dirías a esa Eh, persona? Podría decir que es una institución que responde a lo social, tiene Ah, ordenamientos jerárquicos. ujú, eh, está bueno, está bueno. ¿Qué más? Hay ciertas normas que cumple ¿Y por qué es un jardín, Flor? ¿Qué significa la palabra jardín? y está destinado a las infancias. Ah, a mí me gustó, porque como yo soy papá, no sé si tengo que mandar a mi niño ahí o no. Por eso te pregunto. ¿Se entiende? Sí, sí, Bien. profe. Y ustedes como maestra, está bárbaro, Flor, lo que dijiste. Y ustedes como maestra, a ver, que se están formando como maestra, ya entraron a la escuela, ya no es un papá que pasó por la calle y le preguntó a un don nadie como yo, despistado, que les preguntó qué es el jardín número 5. Ya entraron a la escuela, ya están con las maestras de la escuela. La pregunta va más allá. Piensen en práctica 1 y en práctica 2, las dos prácticas que ya cursaron. Piensen la respuesta en función de práctica 1 y práctica 2. ¿Cómo reconocen ustedes la identidad del jardín número 5? Es decir, ¿a partir de qué? ¿A través de qué? ¿De qué herramienta que tiene la escuela? ¿Dónde está plasmada la identidad de la escuela? Está complicada la pregunta, ¿eh? Me parece que vamos a tener que volver a primer año.
La identidad vendría a ser algo como la cultura, los valores que trabaja ese jardín. ¿Sí? ¿Y dónde lo encontrás eso, Flor? ¿Dónde queda plasmado eso? Porque si no son palabras abstractas. Yo le pregunto, yo no conozco el jardín número 5. Por ejemplo, yo que soy de San Luis, hace 4 años no lo conocía. Fui al jardín número 5, me llevó la decana de la escuela, Roxana, me presentó a la directora del jardín número 5, que se llama Claudia Barroso, ¿no? Bueno, mucho gusto, profesora Barroso. ¿Me muestra usted, mirá la pregunta que les voy a hacer, le estoy dando la punta, ¿me muestra usted cómo es su escuela? ¿Qué habrá hecho la directora? ¿Qué les parece? ¿Qué harían ustedes ante esa pregunta? Está muy preguntón el profesor hoy, por lo visto. Chicas, a ver, le pediría el proyecto institucional. Es básico, es fundamental. Eso lo vieron en práctica 1 y en práctica 2. PEI, Proyecto Educativo Institucional. Cuando hablamos de la práctica educativa en su primer nivel de desagregación contextual, estamos haciendo referencia al proyecto institucional. Ustedes no pueden entrar y planificar lo que ustedes quieran. Ustedes van a planificar de acuerdo a la identidad del jardín como lo describió Florencia, es decir, una institución social, educativa, que se dedica a las infancias. Bueno, ¿dónde leo yo cuál es la identidad de ese jardín? En el proyecto institucional. Es decir, que lo primero que ustedes tienen que conocer de la institución escolar es el PEI. ¿Mm? Todas las escuelas tienen su PEI, todas. ¿Mm? Algunos lo conocen más, otros lo conocen menos. En algunas escuelas está cerrado en el cajón del escritorio de la directora y en otros está circulando por todas las aulas de la escuela, porque tiene que ver con distintos tipos de instituciones. ¿Mm? Pero el PEI, chicas, primer elemento, primera circunferencia, fíjense ahí ustedes cuando dice modelo complejo de la planificación, primer escalón para tener en cuenta en la planificación educativa es de qué escuela estamos hablando. Cuando yo fui a la escuela 429, ¿no? La escuela Gregorio Agüero, concretamente, que no conocía tampoco en Justo de Arán, me llevó Roxana. Hablo con Viviana López, ¿no? Y me muestra las aulas, me muestra el Zoom de la escuela. ¡Ay, qué linda escuela, qué linda, cómo está cuidada, qué sé yo! Digo, Viviana, ¿me podés contar las características de tu escuela? ¿Qué hizo Viviana? Me llevó a la dirección, me sentó, me ofreció un mate cocido y una tortita, como toda buena maestra, concretamente, ¿no? Y me abrió el cuaderno que es el proyecto educativo institucional de la escuela. Y ahí me enteré que, por ejemplo, la escuela 429 en primaria es la única escuela de Justo de Arán que tiene jornada extendida. Pero si no me lo mostraba en el proyecto institucional, yo no lo conocía. ¿Se entiende? Fíjense en la importancia del proyecto institucional. Proyecto educativo institucional. Por eso yo les decía recién, ¿cómo hago yo, maestra, para enterarme de la visión y de la misión de la escuela? En el proyecto educativo institucional. ¿Mm? Cuando yo me inserto a dar clase en una institución, yo tengo que preguntar no solo quién es la directora de la escuela, sino además cuál es la idea pedagógica de esa escuela, cuál es la filosofía de esa escuela. Y eso está contenido en el proyecto de escuela, en el proyecto escolar. ¿Mm? Así que, por favor, no se me olviden esto. Primera herramienta que ustedes deben conocer, justamente. ¿Mm?
En este andamiaje complejo, como ustedes ven en la diapositiva, la práctica educativa remite, en primer lugar, a la institución escolar, al PEI. Pero Profe, además, perdón que lo interrumpa. sí, Milagro, ¿Podría agrandar un poquito la diapositiva? se ve chiquita. Ya nomás, espera que oculto una Profe, cosa, abro la otra. Ya nomás. pruebe por si le resulta la copita y vaya con la tecla hacia adelante y hacia atrás. Pero creo que así usted no nos puede ver, me parece. No, no lo veo a ustedes, por eso. Claro. ¿Ahí se ve más? Ahí se ve ¿Ahí un se ve poco más? mejor, sí, sí, sí. Ahí se ve bien, profe, gracias. Bueno, bárbaro. Bueno, entonces decíamos, ¿no? Que esa práctica educativa remite a un PEI, a una institución, a un proyecto de escuela. Pero la escuela pertenece a qué? A un territorio, a un contexto geográfico, a un contexto cultural, a un contexto social. No es lo mismo decir el jardín de infante número 5 de Justo Darac que el jardín de infante número 1 Maestras Lucio Lucero de San Luis Capital. No es lo mismo, porque uno está en Justo Darac y otro está en San Luis. ¿Se entiende? Sí, ¿De qué da idea esto? De que las instituciones educativas en Argentina, pues estamos hablando de Argentina, no estoy hablando ni de Bolivia, ni de Brasil, ni de Francia, en Argentina forman parte de un sistema educativo, es decir, que las escuelas están agrupadas por regiones, que en este caso son provincias educativas, bajo la política educativa del Ministerio de Educación de la provincia. Es decir, que la práctica educativa remite en un primer lugar a la escuela, pero en un segundo momento de contextualización remite a un sistema educativo. ¿Qué es lo que debo yo conocer como maestra de ese sistema educativo? En primer lugar, que hay en la Argentina 24 sistemas educativos. ¿Por qué? Porque hay 24 estados, 24 provincias. Es decir, que cada provincia tiene su política educativa, tiene su legislación educativa y tiene su currículum de nivel inicial. Yo no puedo dar clase en San Luis con el currículum de Jardín de Infantes de Mendoza, porque es distinto. Yo tengo que dar clase en San Luis con el currículum de Jardines de Infantes de la provincia de San Luis, que ustedes ya vieron con la profesora Claudia Barroso, concretamente en la didáctica 1 y en la didáctica 2. Ahora lo vamos a volver a traer a esta materia, porque lo tienen que usar justamente para planificar. Entonces, el sistema educativo en la Argentina está compuesto por provincias, pero a su vez todas las provincias formamos parte de un sistema educativo nacional, ya que nosotros somos un país federal, compuesto por 24 provincias. ¿Eso qué significa? Significa que la idea de juego, miren lo que voy a decir, la idea de juego, que trabaja la sala de 5 en Justo Darac, tiene que ser la misma idea de juego que trabaja la sala 74 en Jujuy. ¿Por qué? Porque todas esas salas de 5 forman parte del currículum de nivel inicial a nivel federal de la Argentina. Fíjense en ustedes, que ustedes van a recibir de maestras, de profesoras de nivel inicial en Justo Darac.
pero el título que ustedes reciben es un título de nivel nacional, es decir, que mañana se mudan a trabajar a Buenos Aires, a Córdoba, a Tierra del Fuego o a La Quiaca y van a poder trabajar igual que si estuvieran en San Luis. ¿Por qué? Porque pertenecemos a un sistema educativo, porque pertenecemos a un sistema federal de la enseñanza. ¿Se entiende esto, chicas? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Bien, entonces, fíjense cómo se va complejizando la cosa. Por eso es un modelo complejo de la planificación. De esa práctica educativa que yo llevo adelante como maestra, con mis niños de 4, de 5, o mis niños de 45 días, ¿no? En el maternal, esa práctica educativa, primero y principal, me remite a una escuela que yo debo conocer. Segundo, me remite a un sistema educativo que también tengo la obligación de conocer como maestra. Sistema educativo provincial, sistema educativo nacional. Sistema educativo que para mí, maestra, se traduce en concreto en el currículum de nivel inicial. El currículum de nivel inicial, ustedes lo deben conocer desde la primera hasta la última hoja. ¿Por qué? Porque es el libro matriz a partir del cual ustedes van a planificar sus secuencias didácticas de las salas de 4 o de 5 años en el nivel inicial. No pueden desconocer el currículum de nivel inicial, ya que eso forma parte de los acuerdos federales de la enseñanza a nivel del sistema educativo argentino. Entonces, este es un segundo nivel de complejidad que yo necesito situar mi práctica educativa de maestra de nivel inicial cuando construyo una secuencia didáctica. Yo me imagino, ¿no? Ustedes están en su casa armando una secuencia didáctica para la sala de 5. ¿Qué tengo arriba del escritorio? Primero, el PEI de la escuela. A ver, ¿de qué escuela estoy hablando? ¿Qué otra cosa más tengo arriba del escritorio? El currículum de nivel inicial de la provincia. A ver, ¿de qué nivel educativo estoy hablando? Fíjense que todas esas son herramientas que ustedes deben manejar, no solo conocer, sino manejar a la hora de planificar didácticamente una secuencia de aprendizaje. Y como si esto fuera poco, hay un tercer nivel de complejidad, ¿no? Un escalón un poquito más complicado todavía. ¿Por qué? Porque la escuela está inserta en un sistema educativo. Pero el sistema educativo no está aislado, no es un paracaidista que cayó en el medio del desierto. El sistema educativo es parte, es un engranaje, es un eslabón, es un componente de un sistema mayor que es el sistema social y cultural. Que quizás es el sistema que más se nos escapa a nosotros como maestras. ¿Por qué? Porque no lo tenemos escrito en un currículum o en un PEI, sino que lo tenemos actuado en la vida cotidiana. Ese sistema social me lo trae a colación el papá o la mamá todas las mañanas cuando me trae el nene a la sala de 5, ¿no? El papá o la mamá que es trabajadora, el papá o la mamá que es operaria, el papá o la mamá que es ama de casa, me lo trae el abuelo, me lo trae el tío, me lo trae un adulto mayor. Cada vez que ese niño o esa niña viene a mi sala, viene con su sistema social, viene con su sistema cultural, que tiene que ver con qué, chicas, con los hábitos,
con los valores, como hace un ratito Florencia citaba, con las costumbres, con las creencias. Todo eso forma parte de mi práctica educativa. Ese sistema social en la escuela de Villa Salle, en la ruralidad, es una cosa, y ese sistema social en el jardín número 5 de la ciudad de Justo de Arak es otra cosa. ¿Se entiende? De modo que mi práctica intersubjetiva, mediada por el conocimiento, es decir, mi práctica educativa, remite al menos, a 3 niveles o dimensiones de consideración que yo debo tener en cuenta a la hora de pensar cómo construyo una secuencia didáctica de aprendizaje para mis pequeños alumnos. Una secuencia que va a tener en cuenta a la escuela, que va a tener en cuenta al sistema educativo y que va a tener en cuenta al sistema social, concretamente. Estos 3 niveles de andamiaje son muy importantes que los tengan en cuenta cuando van a producir planificaciones de aula. ¿Por qué? Porque si ustedes desestiman o rechazan cualquiera de estos 3 niveles, ustedes están descontextualizando la secuencia didáctica. Y al descontextualizarla, su secuencia didáctica pierde sentido, pierde horizonte, pierde encuadre, porque le estás enseñando a un alumno ideal, y vos al que tenés que enseñarle es un alumno concreto, es un alumno real, es el alumno del año 2021, es el alumno de Justo de Arak, es el alumno de Villa Salle, es el alumno de la provincia de San Luis. A ese alumno le estás enseñando, no a un alumno ideal, ¿se entiende? Por eso hablamos de un modelo complejo de la enseñanza y hablamos de distintas dimensiones que necesito tener en cuenta yo como maestra a la hora de ponerme a pensar qué enseño, cómo lo enseño, cuándo lo enseño, a quién lo enseño. Fíjense cuántas preguntas que me hago. ¿Qué, cómo, cuándo, a quién? ¿En dónde? A partir de la escuela, a partir del sistema educativo y a partir del sistema sociocultural de aprendizaje y de valores identitarios que tiene y que trae ese niño o esa niña a la hora de llegar a mi aula. Concretamente, a la hora de llegar a mi aula. Esa aula, esa práctica educativa, en la cual, fíjense que ahora en esta diapositiva agregamos 2 componentes más en ese modelo complejo, que no son dimensiones, las dimensiones son la escuela, el sistema educativo y el sistema social. Pero abajo aparecieron en la figura 2 flechitas. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy en el corazón de una práctica educativa, en primer lugar, no me puedo olvidar que estoy hablando de un sujeto de aprendizaje. Sujeto de aprendizaje. ¿Qué significa esto? Ustedes vieron 2 psicologías, una psicología del aprendizaje, una psicología del desarrollo, concretamente, donde seguramente se han peleado con las teorías del aprendizaje. Piaget, Vygotsky, Clausewitz y todos los contemporáneos. Bueno, en el armado de la secuencia didáctica, esas teorías del aprendizaje tienen que estar presentes, chicas. ¿Por qué? Porque le estoy hablando
a esa niña o a ese niño concreto que piensa y procesa el conocimiento de una manera determinada. No me puedo tampoco desentender, yo maestra, de las teorías del aprendizaje. No importa qué teoría del aprendizaje yo utilice o cuáles sean las teorías del aprendizaje a las cuales yo adhiera. Vos podés ser una maestra piagetiana, podés ser una maestra constructivista, podés ser una maestra vygotskiana, podés ser una maestra conductista. Esa es tu opción. Lo que no podés dejar de ser es que siempre que vos pongas en marcha el proceso de ser docente en una planificación de aula, no puede estar ausente una teoría del sujeto, una teoría del aprendizaje. Siempre está allí, siempre está allí. Y en mi planificación, esa teoría del sujeto debe estar explícita. Así que, tarea para la casa, Las que no se acuerdan de teoría del aprendizaje o de teoría del desarrollo, a repasarla, porque las van a necesitar para esta materia. Y las van a necesitar para justificar las secuencias didácticas que armen para la sala de 4 o la sala de 5. Así que, a desempolvar los apuntes de esas materias. Pero además, en esta diapositiva de las teorías del sujeto, hay otras teorías con esa palabrita un poquitito complicada, que suena complicada, que son teorías epistemológicas. La palabra epistemología viene de episteme, y la episteme es una traducción latina, contemporánea, de lo que se llama conocimiento. Fíjense ustedes dónde está la base de la práctica educativa. Es decir, que cuando yo organizo, cuando yo secuencio, cuando yo planifico un aprendizaje, además de tener en cuenta el sujeto de aprendizaje, la nena o el nene de 4 o de 5 años o el nene de 3 años, tengo en cuenta cómo concibo que ese nene o esa nena conoce o aprende. Allí están las teorías epistemológicas. Ustedes vieron una materia muy bonita en relación a esto, que es antropología filosófica, ¿no? En segundo año, creo, si no me equivoco. O en primero, ya no me acuerdo dónde está, creo que está en segundo. Antropología filosófica, ¿no? Donde vieron la idea de sujeto, la idea de valor, la idea de ética. Bueno, justamente esos contenidos de teoría antropológica, filosófica, son los que necesitan también para hablar del sujeto de aprendizaje. Así que, 2 tareas para la casa. Se van con muchas tareas hoy, Además de repasar los apuntes de teoría del desarrollo y teoría del aprendizaje, tienen que repasar las teorías antropológicas, filosóficas. ¿Por qué? Fíjense lo que la diapositiva se nos muestra. Están como a la base, son como cimientos de la práctica educativa. La práctica educativa, por un lado, remite a niveles de contextualización, pero por el otro lado remite a fundamentos, a nivel de sustrato. ¿Vieron cuando ustedes se han visto hacer la construcción de una casa? Cuando se están haciendo los cimientos de una casa, ¿qué hace el albañil? ¿Qué hace el maestro mayor de obra? Prepara el terreno. ¿Y qué hace cuando prepara el terreno? Nivela la tierra, pone canto rodado, piedritas, arena, es decir, va haciendo que la base de la casa sea bien estructurada, bien armada, ¿para qué? Para poder construir las paredes para arriba. En el aprendizaje de la práctica educativa es lo mismo, chicas. En la base del terreno que estamos preparando están las teorías del sujeto y las teorías epistemológicas. Por eso, esta materia de práctica educativa está en tercer año, porque ustedes en primero y en segundo han visto todas esas materias,
que ahora necesitan tener en la base para ir construyendo la casa, que es la idea de práctica educativa en relación a la escuela, al sistema educativo y al sistema social. Esta es la gran arquitectura de la práctica educativa. Arquitectura de la cual cada una de ustedes como maestra es la maestra artesana, porque la construye cada una de ustedes. Cada una de ustedes, cuando va a armar una secuencia didáctica de aprendizaje, está armando el edificio pedagógico didáctico para esa niña o ese niño. Y cuando arman ese edificio pedagógico didáctico, la están armando sobre los cimientos de aprendizaje, de sujeto, en relación a una escuela, en relación a un currículum y en relación a un conjunto de valores, creencias y normas que se llevan adelante en el sistema social de un país, de un Estado. Por todo esto que venimos hablando, hablamos de un modelo complejo de la enseñanza, para que ustedes vean que no es fácil planificar. No es imposible, al contrario, pero tampoco es sencillo. La planificación y la secuencia didáctica no sale por generación espontánea soplándola. Hay que construirla con todas estas herramientas, con todos estos andamiajes. Por eso, la visión de que la práctica educativa debe ser mirada desde y en un modelo complejo de aprendizaje. Porque si no se concibe así, se desloma, se desarma el edificio. Y si no la construimos, la casa, sobre buenos cimientos, no somos capaces de levantar las paredes de una manera bien estructurada. Fíjense en ustedes qué importante que es esta práctica educativa desde el punto de vista de la envergadura que lleva adelante. Envergadura que además tiene otros atravesamientos. ¿Por qué? Porque no solo tiene cimientos en el aprendizaje, en el conocimiento, no solo tiene paredes levantadas en términos de la escuela, del sistema o de la sociedad, sino, y fíjense ahora cómo la imagen se empezó a complejizar porque tiene líneas cruzadas, ¿no? En la diapositiva. Hay líneas que la atraviesan tanto a los cimientos como a los niveles de desagregación. Y en esas líneas, fíjense qué aparece. Aparece la vida cotidiana, aparece la relación poder-saber y aparece la relación teoría-práctica. Esto nos hace dar cuenta, son quizás a veces líneas imperceptibles, pero líneas muy importantes. ¿Por qué, chicas? Porque cuando ustedes están siendo maestra del aula, con esos niños o esas niñas, durante toda esa mañana o esa tarde, en el jardincito, ustedes están atravesadas como maestras en su quehacer docente por una idea de práctica y una idea de teoría, por una concepción que ustedes han venido construyendo justamente ahora, en la formación inicial, en estas clases del profesorado. Para algunas de ustedes será más importante la teoría, para algunas de ustedes será más importante la práctica, para algunas de ustedes quizás será importante el equilibrio entre el saber ser, la teoría, y el saber hacer, la práctica, y entonces serán unas maestras muy conflictuadas con ustedes mismas. ¿Por qué? Porque van a ser absolutamente críticas y reflexivas a la hora de pensar su secuencia didáctica. Es decir, que la relación teoría-práctica es una relación importante y no debemos dejar de mirarla en nuestro oficio de ser docente.
Pero además de esa relación teoría-práctica, nosotras, maestras, estamos atravesadas cotidianamente, por la vida. Por una vida que tiene que ver con el sistema social, por los valores, por las costumbres, por las normas, por las creencias, por las representaciones sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Y que también entran en el aula cuando yo planifico, chicas, porque no es la misma la vida cotidiana del niño rural que la vida cotidiana del niño urbano. No es la misma la vida cotidiana del niño de San Luis que del niño de Tierra del Fuego. Es decir, que esto también me atraviesa a mí como maestra. Yo no puedo pensar en una secuencia didáctica abstracta. Mi secuencia didáctica es concreta, es histórica, es territorializada, es geográfica. Miren cuántos adjetivos les voy poniendo. Mi secuencia didáctica es esta secuencia didáctica, que a lo mejor la construí este año para el mes de agosto o septiembre de 2021, y el año que viene no me sirve, porque mi grupo humano del jardín cambió, porque yo cambié también, y porque la vida cotidiana cambió. Y pregúntenle si no ha cambiado a las maestras actual con la pandemia. Una cosa era la vida cotidiana en la presencialidad y otra cosa es la vida cotidiana en la pandemia. Entonces fíjense cómo la vida cotidiana atraviesa mi oficio de ser docente y mi modo de pensar la planificación de los aprendizajes y la construcción de una secuencia didáctica. Pero además de tener un equilibrio entre la teoría y la práctica, de estar atravesada con la vida cotidiana, mi práctica de conocimiento, mi práctica educativa, es una práctica de poder saber, puesto que en ese ejercicio cotidiano, con el conocimiento que yo hago con esa niña o ese niño, siempre estoy atravesada por un conjunto de saberes que transmito, por un conjunto de saberes que pongo en práctica, a partir de los cuales y en los cuales me constituyo de algún modo en una autoridad para ese niño. Y por eso aparece el concepto de poder. No el poder bajo una concepción negativa, represora, castradora, sino el poder bajo una concepción positiva de poder hacer, de poder construir, de poder conocer, de poder posibilitar. Todas características que hacen que la práctica educativa en la relación poder-saber sea una práctica empática, sea una práctica dialógica y sea una práctica constructora del otro. Fíjense en ustedes cómo este edificio que construimos, que se llama secuencia didáctica, tiene cimientos, las teorías del sujeto, las teorías epistemológicas, tiene paredes, la institución escolar, el sistema educativo, el sistema social, y tiene herramientas que colocamos en todas esas paredes y que atraviesan la práctica, que son las relaciones teoría-práctica, vida cotidiana y poder saber. Fíjense en ustedes qué complejo que es planificar, qué desafiante que es ser maestro. Yo siempre digo que
Los que creen que ser educador es fácil, no conocen lo que es educar. Porque todo esto que acá está graficado nada más, en la diapositiva es una gráfica, se actúa en un mismo momento cuando estamos enseñando. Es la magia de enseñar, de alguna manera. En esa magia de la enseñanza, con esa niña o ese niño, están presentes todos estos elementos, todos estos engranajes, todas estas herramientas, y todas ellas en su conjunto, por eso es una mirada compleja, todas ellas en su conjunto las tengo que tener presente a la hora de construir mi secuencia didáctica. No me puede faltar ninguna. Por eso no le pedimos que construyan una secuencia didáctica en primer año. Se las empezamos a pedir en tercer año. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que ir madurando todas estas cosas. Las tienen que ir comprendiendo. Tienen que ir compenetrándose de lo que significa ser docente. Y ser docente, ahí en el corazoncito, en el núcleo ahí, de toda esa relación, están ustedes paraditas, en el medio, atravesado por todas esas paredes, por todas esas luces, por todos esos colores, por todos esos aromas, por todos esos sabores. Allí están ustedes como maestra, en toda esa estructura, en toda esa complejidad, en definitiva, que hace nada más y nada menos que al modelo complejo de la práctica educativa. Un modelo complejo, yo les diría que es apasionante, porque tiene tantos engranajes que siempre estamos de una manera constante revisándolos, mirándolos, vigilándolos, construyéndolos. Una relación que en el seno, en el núcleo duro de ella, no es más que una relación entre sujetos, que es lo que se llama la empatía, docente-alumno, la empatía, mediada por el conocimiento, en una escuela, en una provincia, en un país, y ahí vamos desagregando los niveles, pero no es otra cosa que una relación entre sujetos mediada por el conocimiento. Esto es muy, muy importante que ustedes comiencen a comprenderlo y comiencen a visualizarlo. Siempre que yo estoy en un aula, siempre que yo estoy con una niña o un niño, estoy frente a este entramado, a este dispositivo, a esta complejidad, concretamente. Este modelo de la práctica educativa, nos dice Violeta, justamente, nos tiene que permitir la autorreflexión crítica. ¿Por qué? Porque esto no significa que nosotros podamos planificar la situación didáctica ideal, sino que vamos a planear una situación didáctica estratégica, una situación didáctica posible, una situación didáctica concreta para un aquí y una ahora. ¿A partir de dónde? A partir de ese otro que es el sujeto de aprendizaje, que es mi alumna o mi alumno, sujeto de fortalezas y necesidades. Pero en el corazón de mi práctica está esa capacidad crítica reflexiva. Esa capacidad que yo tengo para mirar absolutamente las dimensiones que atraviesan mi práctica educativa, el interjuego de esas dimensiones y la construcción que yo logro a partir de todo ese entramado de relaciones.
es esa práctica educativa la que de alguna manera me lleva en este andamiaje a mirar el aula como una complejidad, justamente. No es Violeta Guyot la autora de la complejidad. Ha habido muchos otros pensadores anteriores a Violeta, concretamente, algunos de los cuales nos han visitado en Argentina, como es este viejito amoroso que aparece ahí en la diapositiva, peladito, que se llama Edgar Morin, que es un pensador francés, que acaba de cumplir 100 años, concretamente, todavía vive en Francia, y es un gran representante del pensamiento complejo a nivel mundial en el campo de la educación. Para que ustedes vean que este modelo complejo de análisis de las prácticas, que este modelo complejo de la planificación de los procesos de enseñanza y aprendizaje, tiene raíz en muchos países, en muchos momentos históricos y en muchos autores, ya desde hace tranquilamente más de 50 años a nivel mundial. Es una realidad del presente, es una realidad del hoy, concretamente. Y es una posibilidad de mirar al hecho educativo no como un hecho simple y no como una causa-consecuencia. Ay, yo llego al aula, alegremente enseño y los nenes aprenden. Y por ello llego al aula y yo ni enseño y ni mis niños aprenden. ¿Por qué? Porque no me di cuenta que el proceso de aprendizaje no es lineal, es complejo, es espiralado, es empático, es dialéctico, es dialógico, que se pone en juego todo este conjunto de variables. Esto es muy importante de tenerlo en cuenta. Para no simplificar el aula, para no simplificar el oficio de ser docente y para no simplificar ni despreciar la planificación pedagógica didáctica a la hora de la construcción de una secuencia. Una buena secuencia no se hace rapidito, se amasa, se construye, se digiere, se revisa, se critica, se evalúa, y en todo lo que implica ser maestra. Todo lo que implica ser maestra, justamente. Puesto que de lo que estamos hablando son de prácticas del conocimiento, en definitiva. Y no es fácil trabajar con el conocimiento, chicas. No es fácil. Es toda una tarea. Es toda una tarea. Una tarea que a veces es imperceptible, una tarea que a veces se ve poco, una tarea que a veces la gente ve lo que ocurre en el aula, pero todo lo que hemos hecho previo de andamiaje para que ese hecho educativo se produzca son horas y horas de trabajo. Son diálogo con los papás, diálogo con la directora, diálogo con el supervisor, diálogo con los niños. Hay un conjunto de herramientas que forman parte a la hora de pensar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y que la idea del día de hoy, con la introducción de este eje, es que ustedes tomen conciencia de la complejidad que significa enseñar y de la complejidad que significa procesar el conocimiento como objeto de aprendizaje. Justamente en este eje, nosotros no le ponemos una actividad propia en el aula, sino que en este eje nosotros le hemos colgado todo este material que les acabo de presentar, ya está en el aula desde el día de ayer, ya lo tienen desde anoche, y le hemos presentado 2 textos de esta autora para que ustedes entren, los miren, se problematicen, y si quieren nos preguntan también, para eso estamos, para ayudarlas a hacer esa lectura. Pero no hay una actividad específica para este eje. ¿Por qué? Porque es un objeto de reflexión. Esto lo van a tener que usar instrumentalmente
en los próximos ejes. Y ahí nos vamos a dar cuenta si leyeron o no a la autora, ¿no? Porque hay que comprender esto. Y esto lleva tiempo. Así que nosotros les vamos a sugerir que con paciencia bajen los materiales, vuelvan a mirar esta clase, revisen el PowerPoint y tomen conciencia de dónde se encuentran ustedes como practicantes en la formación inicial, de la formación docente para el nivel inicial de los aprendizajes. Esto es muy, muy importante, chicas. Son todos los preliminares, así como en la reunión anterior hablamos de los modos de conocer, ese conocimiento disciplinar, científico, cotidiano. Acá hablamos de la complejidad de conocer. Todas estas cosas son materiales que yo pongo en la mochila para poder entrar a la escuela. Tengo que estar unida, armada de herramientas para ser docente, en definitiva. Profe Nico, ¿qué nos quiere compartir usted? Sí, alguna reflexión bien amplia, ya que tienen tarea y lectura por delante las compañeras, tal cual como usted lo menciona, ¿no? Qué complejo, valga la redundancia, que resulta pensar la enseñanza, ¿no? Cuántas cosas atraviesan el trabajo, el oficio de ser docente, desde lo social, lo cultural, desde lo político, las organizaciones institucionales educativas, el sistema educativo, las normativas, los diseños curriculares, la escuela, los proyectos institucionales, los proyectos curriculares de las escuelas, que cada escuela tiene su realidad particular, como dice el profe, sus necesidades, sus particularidades, y sus formas, digamos, de llevar adelante la organización escolar y la organización del trabajo, digamos, escolar para la enseñanza. Digo, cuántas cosas hay que tener en cuenta a la hora de poder empezar a pensar en planificar una secuencia didáctica o realizar una planificación pedagógica áulica, ¿no? Yo no quiero explayarme mucho más porque, digo, tienen la necesidad de poder comprender por qué, como dice el profe, es importante conocer estas instancias, conocer estos niveles de desagregación del currículum, de conocer, digamos, lo que significa la complejidad y ser mediador del conocimiento. Y yo agregaría un solo elemento que el profesor lo estuvo, digamos, implícitamente mencionando, ¿no? Que es esto de, en la mediación, en esta complejidad de conocer, ¿no? Para mediar con conocimiento y reconstruir el sentido con nuestros estudiantes en el nivel escolar en el que nos desenvolvemos, en este caso en particular el nivel inicial, la importancia de empezar a pensar en mi relación como docente con el conocimiento a partir de las nociones de investigación, ¿no? Esto de decir, si el maestro no conoce, investiga, estudia, explora. Y esa es una pata muy importante porque siempre lo decimos, ¿no? Aquel maestro que se anima a indagar, que se anima a conocer, que se anima a buscar, a dar respuestas a las problemáticas que emergen en la realidad escolar de cada institución en particular, es aquel docente que tiene la posibilidad, digamos, de dar respuesta o mejor dicho, tiene otros recursos o se apropia de herramientas que son totalmente necesarias en esta complejidad de conocer, ¿no? Y bueno, investigar implica un conocer implícitamente y explícitamente hablando. Y digo, esta práctica profesional, ¿no? Hay que pensarla en este nivel de complejidad, como lo presentó el profesor, y también pensarlo en las nociones, digamos, o en lo que significa considerar
conocer la importancia de la investigación educativa para que el conocimiento con el que trabajo, con el conocimiento del que soy mediador, me permita y seguir creciendo, seguir conociendo, avanzando, ¿no? Bueno, tiene que ver un poco con la necesidad eterna que tiene el docente y la docente de seguir su formación permanente, porque la realidad cambia, este contexto social, cultural que decía el profe, se ve modificado, cambian los encuadres institucionales, las realidades, las necesidades. Fíjense cómo la pandemia nos interpeló tanto a lo social, a lo cultural, al cambio institucional, al cambio, digamos, pedagógico, didáctico, y nos instigó, o mejor dicho, nos interpeló a conocer, a investigar para poder dar respuesta a la necesidad de seguir cumpliendo con la función pedagógica y social que tiene la escuela, ¿no? Entonces digo, este otro elemento agregado, que es la investigación educativa que va de la mano con la práctica profesional, es un agregado importantísimo para conocer el modelo de la complejidad y las prácticas educativas, y realmente tienen que ustedes conocerlo para seguir conociendo mejor, diría yo, ¿no? Y para seguir creciendo como docente. Simplemente eso, digamos, mirar que la complejidad también significa aprender a tener nociones de investigación educativa, ¿no? Para seguir creciendo y dando respuestas a las necesidades emergentes, tanto de su formación actual, como la que vienen transitando, como el día de mañana, al momento que estén, digamos, de responsables al frente de un grupo de estudiantes, ¿no? Así que simplemente eso, profe, para no agregar nada más, creo que eso es un ingrediente importante en el paradigma de la complejidad y para la enseñanza, ¿no? Tal cual, profe, tal cual. Muy, muy bueno el aporte, muy bueno porque tal cual. Vamos a trabajar en un momento todo lo que es la práctica reflexiva, el componente de la investigación como parte de este también eje, ¿no? Pero está bueno ponerlo ya en esta mirada compleja, ¿no? Que esta actitud crítica reflexiva tiene que ver también con la investigación y con las prácticas de investigación de la práctica docente. Así que magnífico ponerlo Sí, en sin duda. consideración. Usted lo mencionó cuando mostraba la frase de Violeta Guyot, esta importancia del docente autocrítico y reflexivo, no porque sí, sino para retroalimentar sus prácticas, para mejorarlas, para seguir, digamos, enriqueciendo su conocimiento y a su vez poder, digamos, desenvolverse cada vez mejor, aprender, apropiarse de los hábitos y de lo que significa saber enseñar, ¿no? Que es toda una complejidad, valga la redundancia, como decía el profe. Así que es importante ya ir como visualizando allá de lejos, digamos, esta necesidad de empezar a conversar, a entrecruzar todas estas aristas de lo que significa ser y enseñar, ¿no? Ser docente, perdón, y enseñar. Así es. Comentarios, chicas, dudas, incertidumbres, ¿qué se les pasó por la cabeza mientras escuchaban estas cosas hoy? A ver, cuéntenos, libremente, a ver, espontáneamente. ¿Qué ideas le vinieron a la mente? De mi Así parte, ya vamos yo tengo que agarrar las fotocopias de primer año y volver a releer y refrescar un poco la memoria. Buenísimo, tarea para la casa, Flor, buenísimo. ¿Quién más? ¿Quién más se anima? A ver, ¿alguna idea que se les pasó mientras estábamos hablando por la cabeza? Que hay muchas. Creo que lo mismo que Florencia, también tenemos que volver a los apuntes de años anteriores y como traerlos ahora, porque por ahí nosotros pensamos que la cursamos y ya está, pero tenemos que como decía el profe,
volver a esos apuntes y poder hacer como poder entrelazar todas las materias y entender que todo va de la mano de todo y que no es que solamente cursamos esas materias y que ya está, sino que las tenemos que tener siempre presentes. Tal cual, Jessy, tal cual, buenísimo tu aporte. Es el momento, a ver, tercer año es el momento de una gran colecta y de una gran interrelación de todos los saberes. Ustedes si se acuerdan o si revisan la primera charla que tuvimos hace como 15, 20 días, yo les dije, a ver, vamos a empezar repasando, ¿no? Y no era por casualidad, ¿por qué? Porque en sujeto del aprendizaje, que es esta práctica 3 investigativa y profesional, se colecta todo primero y segundo año para poder articularlo con los procesos que van a vivir el año que viene en cuarto año, cuando tengan que hacer la práctica de la enseñanza y la residencia docente. Pero es el momento como para pararse, detenerse, revisar lo que aprendimos, reestructurarlo y decir, a ver, esto lo comprendí, esto va acá, esto sí se relaciona con esto. Nosotros constantemente, chicas, a lo largo de todo el cuatrimestre, vamos a estar revisando esas cuestiones. Ustedes siempre se van a cansar de escucharme decir, esto lo vieron en tal materia, esto lo vieron en tal otra. Decir, ¿cómo sabe, profesor? ¿Pero por qué? Porque tienen que ir relacionando los saberes. A lo mejor, algunas de ustedes fueron como cursando las materias y parecía que no tenían relación. Bueno, ahora las tienen que empezar a cruzar. ¿Por qué? Porque yo necesito servirme de esos aprendizajes que ustedes ya traen y apoyar sobre esos aprendizajes, sobre esos cimientos. Los cimientos ya están. Yo no me voy a poner a ver ni de sujeto al aprendizaje, ni de teorías antropológicas. Ya las vieron. Pero sobre esos cimientos yo les tengo que ayudar a construir la idea de secuencia didáctica, que es el nuevo contenido. Pero no es un contenido abstracto, es un contenido concreto sobre esa base. Así que muy buena la reflexión. Y ahí nos decía Florencia algo, dice en lo personal, estoy leyendo el chat, son enriquecedoras y productivas, importantísimas para nuestra formación como futuras docentes. Gracias, Flor. ¿Sí? Esa es la idea, ¿no? Recuerden que esta es una práctica profesional e investigación educativa, entonces tenemos que ir produciendo esas relaciones, esos vínculos, esas sumatorias concretamente, y tenemos que seguir construyendo, esto es propio del eje de las prácticas que atraviesa de primero a cuarto año, tenemos que seguir construyendo nuestro oficio de ser docente. Este no es un oficio que lo construimos el día que egresamos, lo construimos ahora, en la formación inicial. Después te lo llevas puesto y lo vas a seguir reconstruyendo cuando seas maestra. Pero lo seguís trabajando. Es un andamiaje que seguís trabajando. Así que bueno, tienen tareas para la casa, tienen que desempolvar los apuntes, revisen la fotocopia, ténganlas a la mano y entren al aula y busquen los materiales, porque le hemos puesto materiales. Les repito, le hemos dado una semana de gracia, no tienen una actividad puntual que entregar con este eje, pero tienen que ponérselos a mirar, tienen que leer, tienen que reflexionar. Esto lo tienen que ir como amasando, construyendo. Eso es muy, muy importante. Así que bueno, profe, nada más, ¿no es cierto? No hay nada más que... No, nada más estamos en contacto sincrónico como siempre por el grupo de WhatsApp. Aquellos quienes se han quedado, bueno, ya estaremos revisando. No se olviden, por favor, de que todas suban a su espacio en el aula la tarea que tenían, por más que sea grupal, súbanlo individualmente porque nosotros podemos así seguir, digamos, acompañándolas y tener, digamos, el seguimiento fresco al día, actualizado de cada una de ustedes. Es la mejor forma. Yo creo que, como decía el profe, es necesario hacer un alto en la huella esta mitad de camino, mirar para atrás y ver qué cosas estuve viendo, qué cosas trabajé, qué cosas necesito recuperar para este tercer año, qué cosas me van a servir. Y en ese sentido, yo en voz alta, un comentario de colega, digo, es muy interesante y
y significativo, útil, lo que es el diario, ¿no? El diario de campo, lo que es el diario de narrativa para el maestro. Ya lo vamos a ver más adelante seguramente porque está para seguir trabajando, pero digo, si ustedes pueden hacer tipo portafolio sus anotaciones reflexivas, preguntas, inquietudes, comentarios, todo eso sirve para poder traer todas aquellas cosas que, como decía el profe, este contenido nuevo de que significa la secuencia didáctica y la planificación, me puede llegar a resultar mucho más fácil realizarla si yo voy de a poco recuperando todos aquellos otros herramientas, categorías conceptuales, ideas que estuve trabajando en prácticas anteriores y en otros espacios. Así que si les sirve, es muy importante tener esa pequeña bitácora personal donde yo voy como tratando de que todo encaje, ¿no? Tratando de que todo vaya teniendo sentido y se vaya relacionando y a su vez encontrarle justamente una significación para mí, para mi ser docente. Así, bueno, Muy profe, bien. simplemente Bueno, eso chicas, nada más. nos estamos viendo, a seguir entrando al aula, comunicado, que terminen lindo el día, que coman algo rico, un matecito, y nos vemos prontito. Chau, chau. Chao, profe, muchas gracias. Chao, profe. Buenas Chao, tardes. profe.